Muy buenas tardes, estimados hermanos y estimadas hermanas. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les habla el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca. Hoy día corresponde analizar el 19º aspecto de la oración tan maravillosa que hemos estado durante este tiempo analizando, más comúnmente conocida como el Padre Nuestro, y que está justamente descrita allí en el libro de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Y la frase que hoy día corresponde analizar dice de esta manera: por todos los siglos. Vamos a aprender tres cosas de la misma manera en relación a este 19º aspecto de esta oración. En primer lugar, nos habla de el reinado de Dios, de su supremacía, de toda su gloria, de todo su poder, y nos da tres características. La primera de ellas es eternidad. Eternidad. No hay ninguna otra forma de poder comprender esta verdad de otra manera, puesto que el Dios nuestro, en su esencia misma, es eterno. Y por lo tanto, nosotros podemos ver a la luz de la palabra, en tantos textos de la Biblia, esta verdad tan central del Evangelio. Porque no es por un tiempo que definitivamente nosotros vamos a ver materializado los propósitos de Dios, las obras de Dios, sino que junto con sus obras, junto con sus hechos portentosos, Dios en sí mismo, su reino, su poder, su gloria, están enmarcados en uno de los principios más gloriosos que podemos encontrar en la palabra, y que es justamente su eternidad. Dios es eterno. Y cuando esta frase dice por todos los siglos, está verdaderamente la palabra nosotros enseñándonos de que van a pasar los tiempos, las dispensaciones, las generaciones, y una tras otra se van a ir agotando, pero nuestro Dios seguirá en cada una de ellas, moviéndose tan soberanamente como siempre lo ha hecho. Por eso Moisés, cuando escribe el Salmo 90, él dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que se formasen los montes y hicieses el mar, el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertido, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de ti son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Nuestro Dios, en esencia, es eterno. Por lo tanto, Él, su gloria, su poder, como lo hemos estado aprendiendo, es de la misma manera eterno. En segundo lugar, vamos a aprender algo muy importante, porque no tan solamente nos habla de la eternidad, este 19º aspecto, sino que también nos habla del propósito. Porque Dios, sin duda, reina con propósito.
La manifestación de su gloria, de su poder, tal como concluye esta oración que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La manifestación de su reino, de su poder, de su gloria, tienen un propósito, porque Dios es un Dios de propósito. Y entonces en este segundo punto vamos a aprender acerca del propósito. Dios es un Dios de propósito. Fíjense que en el libro de Efesios capítulo 3, versículos 9, 10, 11, nos relata esta verdad. El apóstol enseñando a los hermanos en Éfeso les dice claramente, Dios que creó todas las cosas, ha querido que en este postrer tiempo nosotros como iglesia, como ministros del Señor, podamos verdaderamente ser portadores de la verdad, de su evangelio, a las potestades, a los principados, y de esa manera hacerles entender el propósito eterno que Dios tuvo en Cristo Jesús. Porque hay un propósito. Dios todas las cosas las hace con un propósito. La manifestación de su gloria, de su poder, de su reino, se han manifestado con un propósito. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito. Inclusive todas las cosas que ocurren en nuestra vida tienen un propósito. El libro de Job, capítulo 1, versículos 20 en adelante, dice la palabra del Señor de que después de que Job vivió toda aquella calamidad y vio al mismo tiempo cómo toda aquella calamidad también vino sobre su familia, sobre sus más cercanos, inclusive sobre él mismo. Él concluye reconociendo que desnudo había venido a este mundo y desnudo debía de irse. Que nada habían traído a este mundo y que nada podía llevarse. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Pero dice este versículo, que en todo lo que él vivió, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno en todas estas situaciones. Porque él llegó a la comprensión de que algún propósito Dios tenía, permitirle cruzar por ese valle tan tenebroso. De tal manera que él concluye su libro en el capítulo 42 diciendo, ahora conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no te puedo esconder. Yo hablaba lo que no entendía y de oír hasta había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me responderás. Me rindo a tus pies, Señor. Y comenzó a alabar a Dios y Dios le dio, tal como lo menciona los dos últimos versículos de este libro maravilloso, 140 años más de vida, para que pudiera disfrutar el doble de lo que Dios había permitido que el enemigo le quitara. Dios es un Dios de propósito y su reino, su poder y su gloria, tal como concluye esta oración, son manifestadas con un propósito. Y el tercer punto que quiero tocar en este 19º aspecto, de la misma manera es relevante, porque no tan solamente nos habla de su eternidad y su propósito, sino que también la palabra del Señor nos manifiesta de que el reino de Dios es inquebrantable. No tan solamente su reino es eterno, su manifestación gloriosa de poder tiene un propósito, sino que también nos habla de que es inquebrantable. Tal como los decretos de Dios son inquebrantables, de la misma manera, toda su manifestación es inquebrantable. Nadie puede terminar con la manifestación evidente de Dios. Nadie puede hacer que eso se acabe o se mitigue, nada de eso. Ni mucho menos aumentarla, porque no hay nada mayor que la gloria, que el poder, que el reino de Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 44, Daniel le dice a Nabucodonosor, en los días de estos reyes, el rey Nabucodonosor comprende que Dios levantará un reino, el cual destruirá todos los reinos, los quebrantará, pero él mismo permanecerá firme y no será jamás
destruido. Y está hablando acerca del reino de Dios, del reino de Cristo, del reino del Mesías. De tal manera de que cuando en esta parte de la oración nosotros nos encontramos con esta frase maravillosa que dice, por todos los siglos. Tenemos que comprender estas tres cosas, que todo esto que hemos estado viendo en estos tiempos de reflexión anteriormente impartidos, están saturados de la eternidad de Dios, del propósito de Dios y de la inquebrantabilidad de su poderío, de su señorío, de su majestad. Por lo tanto, deseo con todo mi corazón que usted pueda atesorar estas enseñanzas para que desde este mismo día en adelante usted pueda levantar su mirada y reconocer de que verdaderamente nuestro Dios es único, porque es eterno, es un Dios de propósito e inquebrantable. Sus decretos, sus determinaciones, su reinado, su manifestación. Que el Señor les bendiga grandemente. Y mañana nos veremos con una nueva enseñanza de esta preciosa oración. Que Dios les bendiga.